Muy bien. Hola, estimados hermanos. Estamos aquí preparando todo para comenzar el vivo de hoy. Estamos contentos porque el domingo vamos a poder ya reunirnos de manera presencial, también allí en el templo, ¿no? Así que bueno, eso está muy bueno. Veamos si algunos pueden conectarse en este momento y si no vamos a comenzar igual el tema de hoy, que es un tema que hemos visto en la reunión del miércoles pasado, sí, en la casa de nuestra hermana Eli, hemos estado ahí, ¿no? Muy bien. Esperemos que todo esté bien con la tecnología hoy, porque a veces nos juega una mala pasada, pero por lo visto, Dios mío, todo funciona, ¿sí? Así que bueno, ya vamos a comenzar con el mensaje de hoy. Muy bien. Bueno, ahí estamos. Vamos a hablar entonces de un tema importante. Antes que nada los saludo, abrazo para todos los que están viendo este video, los que lo van a ver después. Un abrazo para todos. Espero que el Señor les esté bendiciendo grandemente en este tiempo y en el tiempo que vendrá, y que realmente cada uno de nosotros podamos disponer nuestra vida para servir al Señor. Para no dar más vueltas, es el tema de las tentaciones. Sí, ya lo veíamos el miércoles allí, el tema de las tentaciones. Es un tema, yo me atrevo a decir, fundamental, porque si hay algo que no va a parar de haber en nuestra vida, de aparecer, y si hay una herramienta o un arma que el enemigo utiliza, es la herramienta o el arma de las tentaciones. Como seres humanos que somos, tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades, y dentro de estas debilidades, ahí es donde se mueve el tema de las tentaciones. Podríamos decir que el enemigo utiliza el tema de la tentación sobre dos campos o sobre dos áreas, que es el área de mis debilidades o el área de mis pasiones, que me son atractivas o que evidentemente yo quisiera tener porque me gustan, y también sobre el área inclusive hasta de las emociones, ¿no? Porque en los momentos de debilidad o en el momento de estar pasando por un momento difícil, ciertas cosas se pueden presentar como salida a ese problema, ¿no? Y ser una tentación. Entonces, tiene como dos costados las tentaciones, ¿no? Y después está la tentación, me atrevería a decir, inofensiva, podríamos decirle, qué sé yo, sé que no puedo comer, o sé que, o comí dos porciones de torta y me siento tentado a comer una tercera. Bueno, sí, es una tentación también, pero de otro tipo. Acá vamos a hablar de aquellas tentaciones que evidentemente el enemigo utiliza directamente para llevarnos al pecado. Lisa y llanamente eso, son tentaciones cuya única finalidad y única, a ver, y único fin certero, me atrevería a decir, es el de llevarnos al pecado,
¿sí? Ahora, ¿qué sería la tentación según el diccionario, la palabra en sí mismo, ¿no? Dice que es un impulso, ya empieza definiendo algo importante, que es un impulso, que es un impulso, algo que hago así como irrefrenablemente, ¿no? Impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Impulso de hacer o tomar algo atrayente, o sea, que me atrae, que me resulta, a ver, hay casos que tanto me gusta y tanto me atrae, que me resulta así, prácticamente, este, imposible, diría yo. No es una palabra que yo pondría, pero para ciertas personas hay ciertas tentaciones que son como imposibles de dejar, son como imposibles de no hacer, ¿sí? Como si hubiera ciertas cosas que, no, con esto no lo puedo dejar. El ejemplo tonto que di recién de las porciones de torta. Hay alguien que quizás puede decir, no, yo no puedo refrenarme, necesito otra porción, quiero otra porción más buena. Hay ciertas cosas de la tentación que tienen que ver con hacernos sentir de este modo, que si no tenemos eso que se nos propone, es como que la vida no es vida, es como que no vamos a ser felices, es como que no vamos a estar satisfechos. La tentación nos quiere convencer de eso, quiere convencernos de que nosotros necesitamos. Bueno, las estrategias comerciales, ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? ¿A qué apuntan las estrategias comerciales? A hacerme creer que yo necesito cosas, que necesito comprar cosas que realmente no da lo mismo si las tengo o no. No me voy a morir si las tengo o no. ¿No se entiende? Cambio todo lo que es el marketing, la propaganda, inclusive hacen estudios de psicología, de sociología y un montón de cosas para un simple comercial. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que evidentemente tienen que convencer. ¿De qué manera convence? Tentando, diciéndome que ese producto es lo mejor que hay y que yo lo necesito, porque no lo tengo y eso que no tengo, si no lo tengo no voy a ser feliz. Bueno, la tentación actúa así, de esa forma. Quiere convencerme de una o de otra forma de que yo necesito aquello que en realidad no, porque está fuera de la voluntad de Dios. También dice que la tentación es una cosa o situación que atrae de forma irresistible, dice el diccionario. Bueno, vamos a ver si esto es tan así, o si realmente nosotros tenemos la capacidad, ¿no? de decir no, no, esto no. Sí, todo muy lindo, me siento tentado, me gusta, me agrada. Es algo que, siento que me puede, pero no, yo decido que no. Ahí está el quid del asunto, ¿no? Entonces vamos a ver un primer punto, que es la tentación y el pecado. Como dije recién, la tentación tiene como finalidad principal, fundamental, el llevarme al pecado, sacarme de la voluntad de Dios, ¿sí? Y llevarme al pecado, algo que puede ser totalmente perjudicial para mí, ¿sí? Si, si se está viendo bien, me gustaría que manden un mensajito, ¿sí? Muy bien, porque a veces, ya como les dije, la tecnología medio que nos juega malas pasadas. Muy bien, si se está viendo bien, pueden mandarme un mensajito, por favor, que lo están viendo. Bueno, entonces la tentación y el pecado. Vamos a buscar para esto en Josué 7. Josué 7, pueden buscar conmigo, ¿sí? Versículo primeramente del 10 al 13. Versículo del 10 al 13. Dice así, vamos a leerlo, ¿sí? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, de la maldición, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos,
sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyéis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Vamos a ponernos en contexto lo que acabamos de leer. Vemos que Dios acusa a su pueblo de que en medio de su pueblo hay anatema, hay pecado, hay maldición, porque el pecado es maldición, porque el pecado es muerte. Ahora, ¿por qué Dios responde esto? Porque Josué había clamado a él, preguntándole por qué habían perdido una batalla contra un pueblo muy pequeño, que era el pueblo de Ai, Ai se llamaba. Ellos venían de tener una gran victoria, venían de tener la victoria de los muros de Jericó, de la ciudad de Jericó. Dios les había dado una gran victoria, entonces claro, obviamente ellos como estaban, totalmente confiados, agrandados, sabían que Dios estaba con ellos. Y cuando Dios les manda a atacar a aquella ciudad de Gai, que era muy pequeña, nada que ver con Jericó, ni se le parecía siquiera, tanto es así que Josué decide no mandar a todo su ejército, sino mandar solo una parte. ¿Por qué? Porque era un pueblo pequeño y dice, ¿para qué vamos a arriesgar o a cansar a todo el ejército con menos de la mitad o con la mitad del ejército? Podemos hacerle frente y podemos vencerlos. Y así lo hicieron. Pero ahí está la sorpresa. Cuando ellos van a atacar la ciudad de Jai, son derrotados. Qué sorpresa, ¿no? Ellos venían de la gran victoria de Jericó. Ellos venían de ver la mano poderosa de Dios. Ellos venían agrandados porque sabían que Dios estaba con ellos. Pero cuando van a atacar a un pueblo pequeño, de repente son derrotados. Entonces, claro, Josué no entendía nada. No entendía cómo podía ser que después de tan grande victoria, ante algo tan pequeño fueran derrotados y no tuviesen fuerzas suficientes para destruir al enemigo. Entonces Dios le da la contestación. No podrás hacer frente, dice, no podrás haber pecado, un pecado encubierto, ¿no? Dentro mismo del pueblo mismo de las propias tiendas de ahí, del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, mientras esta situación estuviera de esta manera, nunca ellos podrían derrotar a sus enemigos. Algo muy parecido a lo que nos puede pasar hoy cuando nosotros compartimos nuestro corazón con el pecado y pretendemos que en ese estado de situación nosotros ganemos las batallas contra el enemigo. Si bien las batallas las pelea el Señor, déjenme decirle algo, cuando nuestra vida está viciada del pecado, inmediatamente comienza a haber muerte espiritual. Inmediatamente perdemos esa comunión con Dios. Inmediatamente hay una parte de esa maldición del pecado que entra, o la dejamos entrar más que nada, ¿no? Y ahora vamos a ver que el tema de las tentaciones tiene mucho que ver con esto, ¿no? Abrimos la puerta a ciertas cosas, las dejamos entrar y comenzamos a ser derrotados sistemáticamente por el enemigo. ¿Por qué? Porque le damos la autoridad al enemigo para que nos ataque, y no solamente nos ataque, sino que nos venza. A nosotros como personas, no a Dios. Dios no puede ser vencido. Pero a nosotros, en nuestra humanidad, en este estado en el que estamos aquí, si no cuidamos de situación espiritual, si no vivimos buscando la santidad, si no vivimos cuidándonos de esas advertencias que el Señor nos da, y si nos dejamos tentar por el enemigo y nos dejamos llevar por esas tentaciones, vamos a caer en este estado. Vamos a pretender, vamos a pretender ganar las batallas que no podemos ganar a causa de nuestra situación. ¿Sí? Es algo muy importante. Entonces vemos que Dios le dice que el pueblo debe purificarse, que el pueblo debe volverse al Señor una vez más, que el pueblo tiene que estar otra vez en sintonía con Él.
Entonces vamos a seguir leyendo en Josué 7, pero del 19 al 26. Dice así, y vamos a entender qué es lo que pasaba. Y levantándose prontamente, perdón, 7:19, me perdí, acá está. Entonces Josué dijo a Acán, Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro peso de 50 siclos, lo cual codicié, ¿sí? Y tomé. Y he aquí que está escondido en bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. ¿Qué te parece? Acá estaba la situación. Josué comienza a indagar entre el pueblo a dónde estaba el asunto, a dónde estaba el problema, y lo encontró en una persona llamada Acán, que cuando estaban en el medio de la batalla contra Jericó, se sintió tentado. ¿Por qué? Por un manto babilónico, que dice que los mantos babilónicos eran exquisitos, eran hermosos y valían mucho. También vio plata, también vio oro, y dice que lo codició. Lo codició. ¿Qué es lo codició? Lo quiso para sí. Vio que era algo de mucho valor y dijo, ¿cómo lo voy a dejar pasar? De ninguna manera, yo no voy a dejar pasar esto, dijo Acán. Así que encubiertamente, mintiéndole a todos, mintiéndose a sí mismo inclusive, tomó del anatema, tomó de la maldición de Jericó. Y no contesto con esto, se lo llevó nada más y nada menos que adentro de su casa, en su tienda, donde estaba su familia. Todo lo hizo obviamente, como dije recién, encubiertamente, pensando que nadie lo veía, pero hay alguien que sí lo veía. Por eso es que la tentación siempre se disfraza de cosas que necesitamos, se disfraza de cosas que aparentemente son muy pero muy valiosas y que supuestamente no deberíamos dejar pasar. Algunos se sienten, y valga la redundancia, se sienten tentados a decir que es una bendición de Dios, ¿m? Como aquel que se encuentra un celular de última generación y dice, ay, Dios me bendijo, mirá el teléfono que me encontré, Dios lo puso en mi camino, y lo apaga y le saca el chip y le saca todo para que el dueño nos llame. Eso no es una bendición, eso es una maldición, porque teniendo la oportunidad de devolverlo, no lo haces, y comienza a ser algo que va totalmente en contra de lo que Dios establece para nuestra vida. ¿Se va entendiendo? Es lo mismo, uno puede decir, pero mirá, es un teléfono de los más caros, qué sé yo, un Apple, no sé cómo se llaman, un Apple, un... ¡Wow! ¿Cómo voy a dejar de pasar esta oportunidad? Y si, bueno, ahí está el problema, que comenzamos a darle valor o sentimos que necesitamos de algo que en realidad no necesitamos y que nos va a traer muchas desdichas. Acá no tomó conciencia, no tomó noción de lo que estaba haciendo, se dejó llevar por ese impulso, ¿se acuerdan de esa palabra? Se dejó llevar por ese impulso, se dejó llevar por la codicia de tener más, ¿no? A nosotros que la obediencia. Y cuando Dios dice no, es simplemente no. Por más, insisto, que lo disfracemos de otras cosas. Que digamos, no, pero esto es útil, no, pero esto me sirve, no, pero esto es lo que yo quería, no, pero Dios me lo dio, mentira, mentira. Si es pecado y no lo vamos a poder disfrazar de otra cosa. No importa si no nos ven, no importa que el pastor no te vio, no importa que nadie te vio, Dios sí te vio. Tanto es así que acá
escondió esto dentro de su tienda, allí debajo de la tierra, lo escondió todo ahí, pensando que él y su pecado y su pequeño tesoro estaban seguros, y ese pequeño tesoro y ese gran pecado lo llevó a la muerte, tanto a él como a toda su familia. Qué terrible. Y créeme, o sea, muchas veces infectamos nuestro propio hogar del pecado, infectamos nuestro propio hogar de la desobediencia, nuestro propio hogar de aquellas cosas que, insisto, les damos valor y no lo tienen. Porque si nos alejamos de Dios, todo pierde valor, todo pierde valor. ¿Sí? Dice el 22, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y los pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y les dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Tremenda historia. Como algo que supuestamente tenía valor, como algo que supuestamente era útil, terminó siendo la perdición de una familia entera. Como el propio padre de familia, como el propio cabeza del hogar fue el que trajo la maldición, fue el que trajo la ruina a sus propios hijos. Y créanme, esta historia obviamente hoy no puede replicarse. Yo no creo que nadie sea apedreado por nada, ¿no? Porque no estamos bajo esas leyes hoy, ¿no? No nos corresponden a nosotros, pero saben, hay otras formas de morir, ¿eh? Hay una forma espiritual de morir. Cada vez que nos alejamos de Dios comenzamos a morir un poco. Y esta muerte no es solo espiritual, puede ser hasta física, porque nos alejamos de Dios, nos alejamos de la fuente de la vida, nos alejamos de la fuente de la sabiduría. Insisto, ¿todo por qué? Y quiero remarcar esto: por poner nuestro amor, por poner nuestra esperanza, por poner la valoración en algo, en cosas que están sobreestimadas, que realmente no son tan importantes como nosotros pretendemos o como nosotros decimos que son, ¿no? Muy bien. Vamos a buscar ahora en 1 Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13 dice así: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí el apóstol Pablo se estaba refiriendo a la idolatría y a la tentación que tenía el pueblo siempre de adorar a otros dioses, por ver que quizás supuestamente funcionaban en otros pueblos, eran buenos para otros pueblos. Pero dice que ninguna tentación, ninguna, es sobrehumana. No hay una tentación que yo pueda decir: no, esto es imposible, de que yo no caiga en esto, es imposible, yo voy a caer en esto porque sí o sí tengo que caer en esto. Eso es una mentira del enemigo. Muchos creen que es así. Muchos creen que su debilidad es una debilidad tan débil, valga la redundancia otra vez, que no puede soportar y que va a caer sí o sí sobre ciertos aspectos de nuestra vida. Y esto no es real, porque la palabra me lo está diciendo, que no ha sobrevenido sobre mí ninguna tentación que no sea humana. No hay algo que yo pueda decir esto: bueno, acá Dios, ni Dios me puede sacar de esta, así que voy a caer en el pecado, porque bueno, será que Dios me hizo así, porque algunos hasta eso dicen: es que Dios me hizo así. Entonces, claro, es imposible no caer.
Pero la realidad no es esa, la realidad es que cuando uno ve un pozo, ¿no? Tiene dos opciones, aunque parezca una tontería lo que estoy diciendo, pero uno ve un pozo delante de uno. ¿Qué hace? ¿Va a seguir caminando hacia el pozo o lo va a rodear? ¿Qué hace uno? Evidentemente, cualquiera en sus cabales, cualquiera con, ¿no? Que no esté loco o que no quiera golpearse o que se ame a sí mismo un poco, aunque sea, va a rodear ese pozo y no se va a dejar caer en él. Pues así es el tema de la tentación. Cuando uno ve la tentación, uno sabe que es tentación. Acá, esto es importante remarcarlo, ¿no? Cuando la tentación viene claramente ofreciéndome algo que yo sé que está mal. No nos hagamos los tontos. Que yo sé que está mal, que yo sé que está contra el Señor, que yo sé que evidentemente puede traerme consecuencias nefastas, como le pasó a Acán, ¿no? Si Acán hubiese medido las consecuencias, porque Acán sabía muy bien, ¿no? qué es lo que le iba a pasar si lo descubría. Nosotros también sabemos que la paga del pecado es la muerte, o no lo sabemos. Bueno, si no lo sabes, te enteras hoy. La paga del pecado, dice la palabra de Dios, es la muerte. Por lo tanto, esa tentación, mientras es tentación, no es pecado. Pero cuando esa tentación se convierte en una acción, de tentación se convierte en algo que yo hago, y me dejo llevar por esa tentación, y obviamente ya entro en el terreno del pecado y de mi ruina espiritual, y de mi ruina como persona. Entro en el terreno terrible, ¿no? Diría yo, de caer en manos del enemigo. Dice que el Señor es fiel y que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Más allá ahora lo vamos a aclarar que el Señor en realidad no es Él quien tienta, ¿no? La tentación viene siempre del enemigo. Ustedes recuerden cuando Jesucristo fue tentado, el que lo tentó no fue Dios, el que lo tentó no fue un ángel, el que lo tentó fue un ángel caído en realidad, ¿no? Fue el mismo Satanás el que lo tentó y Él es el tentador. Él es el que intenta convencernos de una y otra manera de que salgamos de la voluntad de Dios, de que no nos conviene, de que hay cosas mejores fuera de la Biblia, fuera de la iglesia, que estamos perdiendo el tiempo, que nos estamos perdiendo la vida, y para eso trae cosas que son bonitas, atrayentes, valiosas, tanto como una barra de oro o un manto babilónico. Realmente debemos despertar, no podemos andar medio dormidos por la vida porque vieron el dicho, cocodrilo que se duerme es cartera. Bueno, esto es lo mismo. Aquel que anda medio dormido pensando que es fuerte en sí mismo, que él no va a caer porque él ya sabe, es presa del enemigo, seguro, seguro. Porque fortalecidos debemos estar fortalecidos, pero en el poder de su fuerza. Recuerdan aquella escritura, ¿no? Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en el poder de mi fuerza, porque mi fuerza cede, mi fuerza se acaba, mi fuerza es limitada. En cambio, la fuerza y el poder del Señor no tienen límites. No hay nada ni nadie que los pueda derribar. ¿Sí? Entonces, una vez que leemos esto que vamos a leer en 1 Corintios, nos damos cuenta que se nos acabaron las excusas, que no hay nada sobrehumano, que no hay algo que yo pueda decir, esto me fue imposible de soportar y por eso caí. Entraríamos en una mentira, entraríamos en una falsedad. ¿Sí? Vamos a buscar ahora, acompáñenme en Mateo 6, Mateo 6, versículo 19 al 21, ¿sí? Mateo 6, 19 al 21. Dice así, Jesucristo hablando, ¿no? Dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, o donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Por qué leo esto? Jesucristo hablando del amor a las riquezas. Pero aquellos que aman las riquezas fácilmente van a ser tentados por ellas, justamente, ¿no?
El que ama el dinero, dice, no se saciará de dinero y raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, sino el amor al dinero, entiéndase. Siempre hago esta aclaración, ¿no? El dinero es necesario y útil para muchas cosas. Todos los días necesitamos dinero, ¿no? Para comer, para vestirnos, para llevar a los chicos al colegio, para un montón de cosas. O sea, acá el tema no es el dinero, sino es la codicia, es el amor al dinero. Cuando el dinero se hace un Dios, se entrona en nuestra vida de alguna manera, y acá Jesucristo está hablando de eso. Y dice algo que es fundamental para mí con respecto a la tentación. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, o sea, donde esté aquello que vos considerás un tesoro, ¿qué es un tesoro? Es algo de mucho valor, o que al menos yo considero que es de mucho valor. Y esto varía de persona en persona. Algunos pueden considerar un tesoro un libro, por ejemplo, y decir, ay, y lo mezquinan y qué sé yo, ¿no? Y decir, no, no, este libro para mí es un tesoro. Bueno, ahí donde está tu tesoro, está tu corazón, en aquello que vos valorás de una manera tal que por nada en el mundo dejarías de lado eso, por nada en el mundo eh, querrías perder eso. Y ahí está el problema. Si nuestro tesoro no es el Señor, si lo más importante en nuestro corazón no es Él, es muy fácil que la tentación llegue a nosotros. Es muy sencillo. Aquello que nos obsesiona, que nos saca de foco, que ponemos delante de todas las cosas en nuestra vida, se convierte en una especie de Dios. ¿No? Hablando de idolatría, eso es una clase de idolatría también. El enemigo, evidentemente, va a ser un estudio. ¿Sí? Que muchas veces nuestro corazón está en otro lado y comenzamos a valorar aquellas cosas que no nos sirven para nada, comenzamos a valorar aquellas cosas que nos alejan de Dios. En Santiago 1, vamos a buscar, Santiago 1, versículos 12 al 15, dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Clarísimo, en realidad ni explicación esa parte. Acá dice claramente, aquel que tienta no es el Señor, no es Dios el que tienta, dice que es nuestra propia concupiscencia. ¿Qué es nuestra concupiscencia? Son esas cosas que nos gustan, que están dentro, moran, ya no deberían estar en nuestro corazón, pero a veces están y persisten. ¿Y el enemigo por dónde va a entrar? Pues por ahí. El autoanálisis acá es importante. Cuando yo me doy cuenta y no nos hagamos tontos, porque un poco pasa por ahí el Espíritu Santo que mora en nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que no nos va a hablar, que no nos va a advertir sobre esto? Pues claro que sí. Pero sucede esto, que justamente a veces nos hacemos los tontos. Entonces
¿no? Que Dios lo ha tentado. Perdón, dice, nadie diga que es tentado de parte de Dios. Dice, porque Dios no puede ser tentado porque Él es santo, ¿no? Ni Él puede tentar a nadie, ni tienta a nadie Él. Sino que cada uno es atraído de sus propios deseos. Cada uno, como les decía recién, ahí, ¿cuántos son atraídos en este tiempo por el tema de la sensualidad, de la sexualidad y todo? Es un tema muy fuerte en este tiempo. Si tu tesoro está ahí, tu corazón está ahí, pues va a ser muy fácil que te tienten por ahí también y va a ser muy fácil que caigas por ahí también. Por eso debemos estar en constante entrega al Señor sobre nuestras debilidades, sobre las cosas que nos vamos dando cuenta que están en nuestra vida y que no deberían. Entonces ahí es donde tenemos que orar y decir, Señor, yo reconozco que esto que está en mi corazón no debe estar. Yo lo pongo aquí delante de la cruz para que muera de una vez por todas. Pasiones tenemos todos, deseos, pero el tema es que cuando esto se convierte en algo recurrente o cuando esto se hace fuerte en nosotros, no solamente es una pasión, sino que directamente comienza a ser un pecado. Comenzamos a practicar ciertas cosas que nos llevan a la ruina espiritual. Claramente dice acá, ¿no? Que una vez, el versículo 15 es muy importante, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado una vez que lo hacemos, ¿sí? Por eso les decía, mientras hay tentación no es pecado, pero una vez que se consuma, que lo hacemos, da a luz la muerte. Lo que le pasó a Acán. Acán vio el manto babilónico, Acán vio las monedas de plata, Acán vio ese lingote de oro. Se dio cuenta de que era algo valioso. Pero en ese momento puso las cosas en la balanza y dijo, ¿qué hago? ¿Qué pesa más en este momento en mi corazón? ¿La ley de Dios o este lingote de oro y esto? ¿Qué es lo que pesa más? Dijo, no, el lingote de oro, yo me lo llevo. Una vez que hizo eso, el pecado fue consumado. Una vez que el pecado fue consumado, él y toda su familia, lamentablemente, perecieron a causa de una pasión desordenada, porque eso también, vayamos por ahí, ¿no? El, el miércoles les decía, ¿no? Un ejemplo que parece tonto, ¿no? Si yo vi un fajo de billetes ahí arriba de la mesa, ¿no? De la casa de nuestra hermana Eric, estábamos ahí, ¿no? Y me siento tentado a tomar ese fajo de billetes, ¿no? Me siento tentado, digo, uy, cuánta plata, y si lo agarro y nadie se da cuenta, nadie me está viendo, eso es una tentación, ¿no? Me siento tentado a hacer eso, pero después pienso y digo, no, pero esto no está bien, a Dios no le gusta, y pobre él, y encima que me invita a la casa, encima que nos atiende, yo le voy a robar plata, no, no lo voy a hacer. Bueno, hasta ahí no es pecado, pero ojo, yo quiero enfatizar algo acá. Pero eso que está en mi cabeza, de sentirme atraído y tentado a tomar algo que no es mío, me está diciendo algo. Me está diciendo algo. No puedo hacerme el tonto con eso. Porque evidentemente en un corazón que ha nacido de nuevo ya no tendría que estar la tentación de tomar aquello que no es mío. Porque sé que es pecado. Entonces yo no debería sentirme ya atraído hacia eso, porque ya está, ya sé que no. Y mi corazón renovado y nuevo ya no lo desea. Por eso digo, muchas veces tenemos que mirarnos a nosotros mismos, buscar en nosotros mismos. Si hay cosas que son fuertes todavía en mi vida que me atraen, que vivo luchando contra ellas y casi siempre estoy en el borde, que peco y que no siempre estoy ahí, si eso está sucediendo en mi vida es que algo no está funcionando bien. Quizás no estoy tan en comunión con Dios como yo creo o como yo pienso. Tal vez simplemente hay ciertas cosas que no le he entregado al Señor. O insisto, como decía al principio, el tema de las necesidades, por ahí está ese fajo de dinero ahí y yo justo tengo que comprar remedios, ¿no? Para mí o para un familiar o para quien sea. Y por ahí pienso que el fin justifica los medios y digo, bueno, es para un buen fin, así que lo puedo hacer y eso es otra mentira.
No hay buenos fines o malos fines para pecar. El pecado es pecado y ya. No hay excusa que valga. Por eso es que debemos depositar nuestra confianza en el Señor. Y a veces en esas situaciones desesperantes o en esas situaciones en las que nos ponemos entre la espada y la pared, cuando claro, las decisiones, ahí se ve un corazón cristiano o no. Ahí se ve. Si el corazón ha sido transformado, si hubo conversión, si hubo renovación de la mente, se ve ahí, en ese preciso momento. Cuando las papas queman, cuando parece que todo se derrumba, porque de eso se trata la vida cristiana. Nadie dijo que sea fácil y nadie dijo que todo sea color de rosas. Si no, Jesucristo no hubiese dicho, en el mundo tendréis aflicción, no lo hubiese dicho. Jesús hubiese dicho, no, cuando están conmigo ustedes la vida es un rosedal, todo siempre bien, hubiese dicho así, pero no, no es lo que Jesús dijo. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, eso es lo que Jesús dijo. Y eso es lo que debemos creer. Por eso no debemos dejarnos llevar por la tentación en ninguna situación, ni en ningún estado de ánimo, ¿no? Ni bajo ningún pretexto. Por último, un último punto, la tentación y la duda. Vamos a irnos hacia el principio, hacia donde empezó todo, vamos a irnos al Génesis 3, ¿sí? Donde comenzó todo este problema del pecado, ¿sí? Eh, algunos le echan la culpa a Eva, ¿sí? Pero la realidad que fueron bastante compartidas las cosas y la realidad es que Dios le había hablado a Adán, sobre él estaba la responsabilidad, ¿no? Y Adán decidió aceptar de motu propio ese fruto que no debía aceptar, harina de otro costal, ya hablaremos de eso en algún momento. Entonces dije Génesis 3 del 1 al 6, la tentación y la duda. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, perdón, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿no? Esta pregunta tiene una intención muy firme de qué? De sembrar duda, ¿sí? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué vemos aquí? Otra clase de tentación. ¿Con qué tentó la serpiente que era astuta y que sigue siendo astuta? Por eso que tenemos que tener cuidado. Satanás no ha dejado de ser astuto, sigue siendo astuto hoy en día. Tiene esa astucia para querer dar vuelta a las cosas, insisto, para convencernos de que está bien lo que está mal, o para convencernos de que ciertas cosas de la palabra de Dios no son tan así como las dicen. Eso se está dando mucho hoy en día. Ah, pero no seas fariseo, no es tan así. Está bien, Dios sabe, sí, la santidad, pero somos seres humanos, hay cosas, estamos en la gracia y el enemigo intenta convencernos de que hagamos lo que está mal, que total Dios es bueno y no pasa nada. Y esto no es así. La serpiente era astuta y ¿qué le dijo? Con que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho. ¿Estás segura que lo que Dios te dijo es así? Entonces la serpiente le dice, no. ¿Sabes qué pasa? Que Dios es un envidioso, porque sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, ustedes van a ser como Él. Entonces Eva se sintió tentada al poder, a hacer algo superior. Y esta tentación de querer el poder, esta tentación de la superación personal o de la superación espiritual o la lucha, inclusive en la iglesia, la lucha entre hermanos y cuántas cosas más, luchas de poderes, son tentaciones carnales, animales, diabólicas, dice la palabra de Dios, ¿no? Si tenéis celos entre ustedes, dice, esos deseos carnales son diabólicos. Entonces, el enemigo, con su astucia, manipulando la voluntad, manipulando los deseos, ¿no?
convence en este caso a Eva de comer ese fruto que no debía comer. Lo convence poniendo argumentos bastante fuertes, ¿no? Falsos, pero son argumentos fuertes. Son falsos, evidentemente, ¿no? El argumento de seréis como Dios. Dios lo sabe, por eso les prohibió comer. Porque Dios, insisto, parecería que la serpiente decía, Dios no quiere que ustedes sean mejores, los quiere dejar así nomás, los quiere tener en su mano. Ojo con esta clase de tentación porque es una tentación. Recuerden cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, una de las cosas que le dijo, acá están los reinos del mundo, y son míos, dice, me los dieron a mí, y yo se los doy a quien quiero. ¿Con qué lo estaba tentando Satanás a Jesús? Con el tema del poder. Esta es otra clase de tentación de la cual tenemos que cuidar. Hoy muchos se sienten tentados a estar en la política por decir, claro, ahí es donde cambian las cosas, ahí está el poder, ahí está todo lo que tenemos. Es ahí, sí, vamos todos a la política, cambiemos las cosas y la realidad es que no es así. El mismo Jesús no quiso saber nada con ninguna clase de política. Muchos querían que él fuese un político. Querían que él fuese el gran rey David, ¿no? Y que actuara políticamente, que actuara militarmente, pero él no se dejó tentar, no se dejó llevar por esa clase de deseos que no eran los suyos, ni eran los de Dios, sino eran los deseos de la gente que no entendía cuál era su real misión en este mundo, que era la de salvarnos a todos. Qué diferente, ¿no? Aquí vemos entonces esta tentación. La mujer fue tentada, fue convencida de comer el fruto. Luego, cuando llegó Adán, la mujer comparte este supuesto fruto bueno con Adán, y Adán, insisto, ahí está la gran diferencia. Adán no fue engañado por Eva, ¿sí? Aunque hay muchas discusiones y controversias en este tema, pero claramente lo que hace Eva es un ofrecimiento, ¿sí? Le ofrece a Adán el fruto, y Adán dice, bueno, ya que comiste vos, voy a comer yo también, y bueno, voluntariamente también toma el fruto y come. Así que la tentación, amados hermanos, es algo de lo cual tenemos que tener cuidado. Puede traer consecuencias terribles. Por un minuto, por un segundo de dejarnos llevar por los deseos, por las pasiones carnales. Por un minuto, por un segundo de decir, esto no es tan malo, y de no poner las cosas a la luz de las escrituras, podemos llegar a perderlo todo. El caso de Acán es un caso tremendamente ilustrativo de lo que puede hacer, ¿no? El valorar más las cosas de este mundo. Y total, Dios pelea por nosotros. Y total, Jesús me libra. Y total, me manda a sus ángeles. No creamos que es así. Porque el que peca deliberadamente, evidentemente, ¿no? Se pone ahí por voluntad propia en las manos del enemigo, y el enemigo no tiene piedad. Así que guardemos nuestra vida, busquemos la santidad, amemos la palabra de Dios, tratemos cada día de ir mejorando, porque esa es la idea, que cada día, cada uno de nosotros pueda ir mejorando. No ser el mismo que hace 10 años atrás, no ser el mismo que 5 años atrás. Se supone que en este camino, en este transitar del cristiano, vamos mejorando, vamos dejando atrás cada vez más nuestra antigua vida, porque para eso hemos nacido de nuevo, para ser otras personas. Lo que el Señor hace en nosotros es una nueva creación, por eso dice que somos nuevas criaturas, porque hemos sido en el corazón,
en nuestra mente hemos sido recreados, o deberíamos serlo, ¿no? Porque muchas veces, recuerden aquella parte de la Biblia, ¿no? El que toma el arado y mira para atrás, no va. Y el que está todavía deseando las cosas de su pasado, no puede extenderse hacia lo nuevo que Dios le propone. Así que hermanos, este ha sido el tema de hoy. Espero que el Señor les haya hablado tanto como me ha hablado a mí y que, insisto, este sea el tiempo de la renovación de nuestro entendimiento, el tiempo de no dejarnos llevar por las cosas de este mundo, por más valiosas que parezcan, no dejarnos llevar de las narices por el enemigo, porque evidentemente una vez que consumamos el pecado se convierte en muerte. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias una vez más por tu palabra, gracias una vez más por cómo nos hablas, por cómo nos corriges. Entendemos, Señor, que tú eres Dios y que fuera de ti nada podemos hacer. Sabemos también que nosotros somos simples seres humanos, creación tuya. Pero más allá de eso, Señor, tú dices en tu palabra que en nuestra debilidad tú te haces fuerte y lo creemos. Pero cuando te haces fuerte, cuando realmente queremos y valoramos, Señor, tu presencia por sobre todas las cosas, cuando te ponemos en primer lugar, cuando dejamos de mirar para atrás, cuando dejamos de desear las cosas que no nos convienen, en ese momento tú te haces fuerte, Señor, en nosotros y no hay debilidad que pueda hacernos caer. Gracias por tu fidelidad, gracias porque eres fiel, Señor. Gracias porque aunque a veces caemos, tú nos levantas. Gracias aunque a veces nos equivocamos, tú nos enseñas, nos corriges y nos haces andar, Señor, por un camino de rectitud. Queremos, Señor, cada día ser mejores para ti y ser mejores para nuestros hermanos. Ayúdanos en este tiempo. Lávanos, Señor, purifícanos. Llénanos de tu sabiduría y revélanos tus caminos día a día. En ti descansamos, Señor. Te ruego por tu pueblo, te ruego por Comunidad Activa, te ruego por todas las personas que están viendo este video, que en este momento, Señor, tu misma presencia les inunde, les llene, les hable, Señor. Lo creo, Señor, que tú haces todo esto y más. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de dar este mensaje, Señor. Gracias, Señor, porque eres grande y poderoso y nos has mirado con compasión y nos has mirado con amor y nos tienes en tus brazos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Muy bien, amados hermanos, nos estamos viendo, Dios mediante, el domingo ya en el culto, ya en el templo, quise decir, con culto presencial, por supuesto. Dios mediante ya podamos estar todos juntos ahí en el templo, hacía rato que no podíamos. Dios ha permitido que se restablezca las reuniones en el templo, así que los esperamos allí. Todos aquellos que por ahí están viendo este video y no se congregan y quieren volverse al Señor y quieren compartir un tiempo de búsqueda del Señor, de alabanza, de adoración y de muchas cosas más. Los esperamos también allí en el templo, en Maure, nunca me acuerdo el número, ahí cerquita de la plaza, eh, donde termina, ¿cómo? Maure 5128, ahí está, Maure 5128 es la dirección bien de la iglesia del templo. Es muy fácil de encontrarlo porque la plaza de la cabaña, donde termina la plaza de la cabaña es media cuadra más. Ahí está, tiene un cartel la iglesia, es muy fácil de encontrar porque la plaza digamos que es una referencia importante. Así que bueno, los domingos a las 10 de la mañana, por el momento estamos haciendo esa reunión, domingos 10 de la mañana, estamos allí este domingo, Dios mediante, Día del Padre, por eso, bueno, si honramos a nuestros padres terrenales, cuánto más tenemos que honrar a nuestro Padre Celestial, así que nos vemos ahí en el templo, a no faltar, a reunirnos todos juntos ahora que podemos, aprovechemos y bueno, que el Señor les bendiga muchísimo en este tiempo. Nos vemos y nos reencontramos allí, Dios mediante, el domingo. Abrazo para todos.